hay un montón de moldes diferentes para que ustedes pueden elegir, que ustedes pueden comprar para trabajar, más grandes, más largos, más cortos, más chiquitos, más blandos, más rígidos. Eso lo van a elegir ustedes con el tiempo a medida que vayan trabajando. Yo actualmente trabajo con dos tipos de molde. Siempre busquen que tengan aletas anchas, no se compren los moldes esos que son dorados y rectos así, como rectangulares, porque no van a poder hacer los cortes de molde correspondientes que vimos en las clases. Entonces, estos tienen una dureza, digamos, muy baja, o sea, son bastante blandos. Lo que les recomiendo, si ustedes compran este tipo de molde, es que lo trabajen de manera doble, ¿sí? Que peguen uno encima del otro y hagan todos los cortes de molde correspondientes. Y si no, tienen este tipo de molde que en realidad el formato siempre es el mismo. Lo que hacen es cambiarle la marca. En este caso le pusieron chirimoya, pero hay un montón de otras marcas que utilizan este tipo de molde, que es un molde un poco más acartonado, ¿sí? Es mucho más rígido de trabajar. El tema es que si lo utilizamos para trabajar en salón, no es que no lo puedan utilizar, pero desperdiciamos un montón de molde, porque por lo general las estructuras de salón van desde un 1, 2, hasta incluso en casos extremos, hasta un 5 o 6, que sería más o menos esta medida de un molde de salón. Así que yo les recomiendo que trabajen con este tipo de largo. Si quieren lo pueden hacer con este. El tema de trabajar doble los moldes es que les va a resultar mucho más fácil a la hora de hacer los cortes, ¿sí? Si ustedes se compran este tipo de molde, solamente van a tener que trabajarlo simple porque ya es duro, ya es rígido y se amolda mucho más fácil, no se dobla, en fin. Por eso si compran este, trabájenlo de manera doble. No importa la forma que compren, siempre y cuando tenga aletas grandes. Hay algunos moldes que yo no los recomiendo, que tienen forma de mariposa, que a la hora de hacer el mariposa, pero son largos, ¿sí? Hay otros que son como estos, pero cortitos, blancos, con forma de mariposa, eso sí. Pero hay unos que son de este tamaño, que son más largos, que vienen con tantos bordes, como si fuese una mariposa, que hay algunos laterales que son muy angostos y cuando hacen el corte, pierde la fuerza el molde porque no tiene espacio de donde agarrarse en sí mismo para presionarse. Entonces se les va a mover y a la hora de esculpir es muy incómodo. Así que bueno, nada, quería hacerles una aclaración en cuanto a la elección de moldes para trabajar en salón. Bueno, en esta clase vamos a ver todo sobre la colocación de molde. Vamos a ver cómo adaptar el molde al hiponiquio de nuestra uña, cómo hacer los cortes correspondientes para que pueda ingresar correctamente y podamos trabajar más cómodos. Hay diferentes tipos de uñas. Yo las voy a anotar acá. Vamos a empezar por la uña redonda. Cuando hablo de tipo de uña, hablo de tipo de hiponiquio, ¿sí? No estamos hablando del borde libre, ya que el borde libre le vamos a dar la forma que queramos. Nosotros tenemos que adaptar el molde según el tipo de hiponiquio que tengamos, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá tengo una uña, voy a volver a dibujar. Voy a dibujar el hiponiquio, en este caso lo voy a hacer mixto, ¿sí? Y dibujaría el borde libre. Y acá estaría mi dedo, ¿sí? Cuando yo digo de adaptar el molde al hiponiquio, no es adaptarlo al borde libre, sino al hiponiquio, ¿sí? Todo esto es lo que se llama lecho unguear.
que ya lo vimos en los videos anteriores de anatomía de la uña. Y esto sería el borde libre. Cuando nosotros vamos a esculpir, tenemos que cortar el borde libre al ras para que nosotros podamos ver el hiponiquio con el que estemos trabajando y adaptar mejor el molde a esa zona, ¿sí? Otro de los motivos por los cuales no dejamos el borde libre larguito es porque cuando aplicamos el producto se va a filtrar entre el borde libre y el molde. Se va a filtrar el producto por ahí y eso nos va a quedar, cuando nos crezca la uña, una especie de canaleta del lado de atrás, ¿sí? Del lado de adentro del dedo. Entonces es muy importante que para esculpir cortemos el borde libre al ras. Entonces, volvamos a la adaptación del molde según el tipo de hiponiquio. Es según el tipo de hiponiquio. Este es el hiponiquio, si ustedes recuerdan. Y esto es lo que es borde libre. Esto lo vamos a sacar. Cuando lo saquemos y lo cortemos bien al ras, nos va a quedar algo así. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a adaptar el molde al hiponiquio. Aclaro esto porque a veces se confunde el hiponiquio con el borde libre. A veces ponemos el molde y decimos, ah, ya está, ya llegó. Y no, se encastró porque tenemos el borde libre, pero no estamos trabajando adaptándolo a lo que es el hiponiquio. Bien, por lo general los moldes más utilizados en el salón son de este tipo, ¿sí? Que vienen con las aletas anchas y la parte donde se adapta el dedo, una forma redondeada, ¿sí? Yo voy a retirar la luneta que tiene y lo voy a abrir para que empecemos a ver y puedan ustedes visualizar cómo adaptarlo. Por lo general los moldes vienen redondos, ¿sí? Entonces, es muy probable que digamos que encaje de extremo a extremo en una uña redonda. Pero si estamos trabajando en una uña cuadrada, miren lo que va a pasar. En la zona central no nos va a hacer mucho contacto. Tenemos que tener en cuenta que el molde debe hacer contacto en 3 puntos. Vuelvo a dibujar una uña. Acá estoy dibujando como la uña viene al ras, ¿sí? No tiene borde libre. El molde me debe hacer contacto en el centro y en los laterales. Yo trabajando con una uña redonda es muy probable que me haga contacto en los 3 puntos, ¿sí? Pero trabajando con una uña cuadrada, con un hiponiquio más tirando a recto, me va a hacer contacto solamente en los laterales y en la parte del centro me va a quedar un espacio vacío. ¿Qué tenemos que hacer nosotras? Adaptar este molde a el hiponiquio. Es como si yo acá de lateral voy a hacer como unas anotaciones anexas a lo que voy explicando. Es como si yo tengo una pieza de rompecabezas y tengo que colocar la otra, ¿sí? Esto sería mi hiponiquio y esto sería el molde. Yo tengo que hacer que esto encastre en esta zona. Por ende, si yo tengo un hiponiquio de esta forma, no voy a poder trabajar con un molde de esta forma, ¿sí? Voy a tener que colocar un molde que me permita ingresar esta parte en esta otra parte del molde. Para eso vamos a hacer los cortes correspondientes. Bien, seguimos en la uña ovalada. ¿Dónde me hace contacto el molde? Solamente me hace contacto en la punta. Me falta cubrir el molde en estas áreas, ¿sí? Y en una uña mixta pasa lo mismo. Yo voy a colocar el molde y me va a hacer contacto acá y en este lateral. Pero en este costadito me va a quedar un espacio vacío, ¿sí? Lo que tenemos que lograr con el molde es hacerlo llegar hasta el punto cero. ¿Qué es el punto cero? El punto cero es cuando nosotros vemos de lateral una uña, ¿sí? Y vemos que se empieza a despegar lo que es la placa unguial, que es esta, la placa unguial, del lecho unguial. Donde empieza a despegarse la placa unguial, ahí sería el punto cero.
los vamos a encontrar en los laterales, ¿sí? Es muy probable que encontremos un punto cero más arriba y un punto cero más abajo en un mismo dedo. Así que nada, tengan en cuenta eso, y no en todos los dedos están ubicados en el mismo lugar. Bien, el molde debe encastrar hasta el punto cero. Voy a volver a dibujar una uña, en este caso recta. Supongamos que mi uña tenga el punto cero hasta acá, ¿sí? Ahí empieza a despegarse la placa unguial del lecho. Acá está el punto cero. Entonces el molde tiene que llegar hasta ahí arriba. ¿Cómo vamos a lograr eso? Cortándolo. Entonces acá solamente me está haciendo contacto en esta zona. ¿Qué voy a hacer? Voy a medir de dónde hasta dónde tengo que cortar. Supongamos que esto fuese un dedo real y yo acá estoy trabajando con el molde. Voy a hacer un corte para marcar de este extremo a este extremo. El corte que yo tenga que hacer acá va a tener que ser similar a la forma de hiponiquio. Eso grábenselo. El corte de molde tiene que ser similar a la forma de hiponiquio con el que esté trabajando, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer que llegue hasta el punto cero? ¿Qué tan profundo yo tengo que cortar el molde? Vamos a medir con la tijera desde nuestro punto cero hasta donde comienza el borde libre. Esa misma medida que nosotros tengamos puede que sea así de ancha, puede que sea más angosta, según el tipo de uña con el que estemos trabajando. Yo mido, ¿no? En este caso el punto cero viene acá y el borde libre comienza acá. Esta misma medida la voy a llevar al molde desde donde comienza hasta donde está mi otra hojita de la tijera y voy a marcar un punto. Esa es la profundidad que nosotros tenemos que tener a la hora de cortar el molde. Entonces, sabemos que estamos trabajando con un hiponiquio recto, en este caso de ejemplo. Y sabemos que de profundidad vamos a tener que pasar por este punto sí o sí. Entonces no voy a cortar el molde de manera redonda porque me va a seguir sobrando espacio. Lo voy a cortar de una manera similar al hiponiquio. Entonces ahí vamos. Yo sé que mi corte tiene que pasar por el punto. Paso por el punto. Lo hago de manera recta y vuelvo a subir. Listo. Mido y ahí me llega mi molde hasta el punto cero. Esto es lo que tiene que suceder en un dedo real, ¿sí? Acá lo estamos ilustrando, pero es lo que debería suceder.